Corea antes del K-pop, mitos, dioses y leyendas olvidadas. Antes de que el K-pop, los doramas y la cultura moderna pusieran a Corea en el centro del mundo del entretenimiento, existía un universo de creencias, mitos y dioses que moldearon a todo un pueblo. Hoy vamos a viajar atrás en el tiempo, mucho antes de BTS, Blackpink o los dramas coreanos, hasta un momento en el que la vida cotidiana estaba guiada por dioses ancestrales, héroes legendarios y leyendas que todavía resuenan en el corazón de la península. Porque la historia de Corea no empieza con la globalización, ni con la tecnología, sino con relatos míticos que buscaban dar sentido al mundo y explicar los orígenes de su gente. Imaginen por un instante que retrocedemos miles de años, cuando las montañas eran vistas como moradas sagradas y el sol y la luna tenían un poder divino que podía decidir el destino de los humanos. Uno de los relatos más antiguos de Corea es el mito fundacional de Dangun, considerado el antepasado mítico del pueblo coreano. Según la tradición, Hwanung, hijo del dios del cielo Hwanin, descendió a la tierra con la misión de guiar a los humanos. Allí, se encontró con un oso y un tigre que deseaban convertirse en personas. Ambos animales recibieron la prueba de permanecer en una cueva durante 100 días comiendo solo ajo y artemisa. El tigre no pudo soportarlo, pero el oso lo consiguió y se transformó en una mujer llamada Aung Nye. Ella se casó con Hwanung, y de esa unión nació Dangun, quien fundó el primer reino coreano, Joseon, alrededor del año 2333 a.C. Este mito no es solo un relato, sino una forma de explicar cómo lo humano, lo divino y lo animal estaban profundamente entrelazados en la cosmovisión coreana. Para los coreanos, Dangun no era simplemente un rey legendario, sino el símbolo de su origen divino, de una nación bendecida por los cielos. Pero Dangun no fue el único mito que se transmitió de generación en generación. Corea estaba poblada de espíritus llamados Hwisin, fantasmas que podían habitar casas, montañas, ríos o incluso objetos. Estos seres podían ser benévolos o vengativos, dependiendo de cómo se les tratara en vida y de si habían muerto con paz o con rencor. Hasta el día de hoy, muchas películas y series coreanas de terror beben de estas leyendas antiguas. El Hwisin de mujer con cabello largo, vestido blanco y rostro pálido es la representación más común de un espíritu atrapado, incapaz de abandonar el mundo terrenal. Es un eco de las creencias chamánicas que dominaban antes de la llegada del budismo y el confucianismo. El chamanismo, de hecho, fue una de las primeras religiones en Corea y sigue viva en algunas regiones. Los chamanes, llamados mudang, eran mujeres capaces de comunicarse con los espíritus, realizar rituales de sanación y contactar con los dioses. La sociedad coreana, mucho antes de templos y monjes, dependía de estas figuras para pedir lluvias, cosechas abundantes o para protegerse de enfermedades. Los rituales chamánicos, llenos de tambores, danzas y colores, eran auténticos espectáculos en los que el mundo visible y el invisible se unían por un instante. Los mitos coreanos están llenos de estas conexiones espirituales, dioses de la montaña, de los ríos, de la fertilidad, todos coexistiendo en un universo poblado por fuerzas invisibles. Entre los dioses más fascinantes está el dios de la montaña, Sansim. Corea, con su geografía llena de montañas, veía en ellas lugares sagrados, y cada monte tenía un espíritu protector. Incluso en la actualidad, algunos templos budistas en Corea mantienen santuarios dedicados a Sansim, con imágenes de un anciano acompañado por un tigre. El tigre, de hecho, es uno de los símbolos más poderosos en la mitología coreana. Representaba fuerza, protección y a la vez peligro. Se decía que los tigres podían ahuyentar a los demonios, pero también eran temidos como criaturas salvajes. A lo largo de los mitos, el tigre aparece una y otra vez, ya sea como protector, como villano o como maestro de lecciones. Otra leyenda muy conocida es la de la princesa Bari, también llamada Bari Gonju. Este relato cuenta la historia de una princesa que fue abandonada al nacer por sus padres, pues deseaban un hijo varón. Años después, cuando el rey y la reina enfermaron gravemente, un chamán reveló que solo el agua de la vida del inframundo podía salvarlos. Ninguno de los hijos quiso emprender tan peligrosa misión, excepto Bari, la hija olvidada. Ella viajó al inframundo, superó pruebas difíciles y finalmente consiguió el agua sagrada. Aunque logró salvar a sus padres, nunca recibió el reconocimiento que merecía.
Sin embargo, Mari se convirtió en un símbolo de sacrificio, compasión y de la figura chamánica, pues ella misma terminó siendo considerada la diosa protectora de los chamanes coreanos. Hasta aquí, hemos hablado de los orígenes míticos de Corea y de algunos de sus dioses más importantes, pero antes de seguir, quiero invitarte a que si este viaje al pasado coreano te está gustando, me apoyes con un like en este video, dejes un comentario con tu opinión sobre estas leyendas y, por supuesto, te suscribas al canal para no perderte más historias sorprendentes como esta. Tu apoyo me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que te transporte a mundos llenos de misterio e historia. Sigamos entonces. Entre las leyendas populares, una de las más interesantes es la del árbol sagrado o Sinmok. En muchas aldeas antiguas, había un árbol que era considerado morada de los espíritus protectores del lugar. Estos árboles eran adornados con telas de colores y ofrendas, y bajo sus ramas se realizaban rituales para pedir fertilidad, salud o protección. El árbol era visto como un puente entre el cielo y la tierra, una conexión viva entre los humanos y lo divino. Este simbolismo del árbol sigue presente en Corea, y hasta en la actualidad, algunas aldeas mantienen tradiciones en torno a ellos. También encontramos la leyenda del dragón coreano, diferente del dragón chino o japonés. En Corea, los dragones eran símbolos de agua y agricultura, dioses que traían la lluvia y con ella la prosperidad. No eran vistos como criaturas destructivas, sino como protectores benevolentes que ayudaban a la gente. Muchos reyes coreanos usaban al dragón como símbolo de poder y legitimidad. De hecho, se creía que algunos héroes legendarios habían nacido de dragones o tenían sangre de dragón en sus venas. Otra figura mítica es la del Dokaebi, espíritus traviesos que se parecían a los duendes o goblins de la mitología europea. Los Dokaebi eran bromistas, jugaban con los humanos, pero también podían recompensar la bondad y castigar la codicia. Se les representaba con un garrote mágico que podía conceder riquezas, pero también causar problemas si se usaba mal. Historias de encuentros con Dokaebi eran comunes en la tradición oral, y muchos cuentos coreanos los incluyen como protagonistas. La riqueza de mitos coreanos también se refleja en la presencia de héroes legendarios. Además de Dangun, se habla de reyes que nacieron de huevos, de guerreros que tenían fuerza sobrehumana y de mujeres que se convirtieron en diosas. Cada región de Corea tenía su propia versión de estos relatos, y juntos formaban un tapiz cultural que unía al pueblo con su tierra y su historia. No podemos olvidar los mitos que rodean al Sol y la Luna. Uno de los relatos más populares es el de la hermana Sol y el hermano Luna. En esta leyenda, dos hermanos escapan de un tigre que devoró a su madre. Buscando refugio, los niños claman ayuda al cielo, y los dioses los elevan, convirtiendo a la hermana en el Sol y al hermano en la Luna. Esta historia no solo explica los astros, sino que refleja el miedo al tigre y la constante relación entre lo divino y lo humano. Con el paso del tiempo, Corea recibió influencias del budismo y el confucianismo, pero las viejas creencias nunca desaparecieron del todo. En muchos templos budistas podemos ver todavía la coexistencia de estatuas de Buda junto con santuarios a dioses de la montaña o espíritus locales. Esto muestra cómo la espiritualidad coreana fue siempre flexible, integrando nuevas ideas sin borrar por completo las anteriores. Lo fascinante de estas leyendas es que no son simples cuentos. Reflejan la manera en que los coreanos antiguos entendían su mundo, el respeto que tenían por la naturaleza y la importancia de los lazos familiares y comunitarios. En cada mito se esconde una enseñanza: el sacrificio de Barigonju, la perseverancia del oso que se convierte en humano, la travesura de los Dokaebi que enseña a no ser codicioso, o la transformación de los hermanos en el sol y la luna que explica la necesidad de cooperación y equilibrio. Hoy, cuando pensamos en Corea, lo primero que viene a la mente es la música, la tecnología o la moda, pero detrás de esa imagen moderna existe un pasado lleno de símbolos y relatos que formaron la identidad de un pueblo. Los mitos, dioses y leyendas olvidadas de Corea son el recordatorio de que la historia de una civilización no empieza en el presente, sino que se construye sobre siglos de imaginación, espiritualidad y resistencia. Quizá la próxima vez que escuches una canción de K-pop, recuerdes que, mucho antes de las luces y los escenarios, hubo un pueblo que miraba a las montañas y veía dioses, que escuchaba el rugido de un tigre y lo interpretaba como un mensaje del más allá, y que contaba historias a la luz del fuego para no olvidar de dónde venía.
Porque Corea no es solo modernidad, es también mito, misterio y tradición.